Bueno, teorema número 30, lo que dice este teorema es que básicamente un espacio vectorial y su complemento ortogonal tienen dimensiones tales que su suma da la dimensión del espacio vectorial al cual pertenecen los dos. Es decir, si nosotros, por ejemplo, estuviésemos trabajando en no sé, en R4, y dentro de R4 tenemos un espacio vectorial H, tal que H tiene dimensión 3. Entonces, H, por ser un subespacio vectorial, tiene que tener un complemento ortogonal, H complemento ortogonal, tal que por el teorema previo, no sé si 29 o 28, pero el teorema previo garantiza que este, H complemento ortogonal, es también subespacio vectorial. Lo que este teorema me indica es que la dimensión de H complemento ortogonal obligadamente tiene que ser 1. Porque la suma de la dimensión de un subespacio vectorial y su complemento ortogonal tiene que dar la dimensión del espacio en el cual estoy trabajando. También eso es lo que dice este teorema, esto a modo de ejemplo, ¿no? por supuesto. Entonces, vamos a ver esto en términos genéricos. Me dice, tengo un espacio vectorial de dimensión n, y tengo dentro del subespacio vectorial un subespacio vectorial de dimensión r. Es decir, no me dice que sea Rn, pero es como si tuviese Rn acá. Si yo tengo un espacio vectorial, digamos B, cuya dimensión en B es n. Y dentro de B, yo me quedo con un subespacio vectorial acá, este es H, y H tiene dimensión R. Entonces, H tiene que tener un subespacio adentro de B que sea su complemento ortogonal. Bueno, ¿cuánto tiene que ser el complemento ortogonal de H? ¿Cuánto tiene que ser la dimensión del complemento ortogonal de H? Bueno, tiene que ser tal que esta dimensión sumada a R me tiene que dar N. Es decir, esto tiene que ser N menos R. ¿Ven? Que es lo que plantea el teorema, porque R más N menos R da N. Bueno, eso es lo que tenemos que demostrar. Por hipótesis, yo tengo a B, esperen que sigue entrando gente todavía. Bien, por hipótesis yo tengo a B, que tiene dimensión n, tengo a H, que es subespacio vectorial, esto no hay que probarlo, por hipótesis es subespacio vectorial, y tiene dimensión R, donde, bueno, acá plantea que evidentemente n es mayor o igual a R, ¿no? Recordemos que un subespacio vectorial no puede tener dimensión mayor al espacio vectorial que lo contiene. Y si fuesen iguales, bueno, H sería el subespacio trivial, es decir, si fuesen de la misma dimensión n y R, H sería igual a B, y el complemento sería el vector nulo. Pero bueno, no importa, eso no anula no anula el teorema, ¿sí? N es mayor o igual a R en función de la definición. Bueno. Y H complemento ortogonal, ¿sí? H es complemento ortogonal H complemento ortogonal es el complemento ortogonal de H, y sabemos que es subespacio vectorial. Nosotros lo que queremos probar es que tiene dimensión n menos r. Es decir, que la cantidad de vectores que tiene la base de H complemento ortogonal es n menos r. Esa es la forma que nosotros vamos a usar para probar su dimensión. Bien, vamos a tomar a H. Acá el teorema parte de una suposición trivial, que si H es uno de los dos subespacios triviales, la demostración es trivial. Porque es lo que decía recién. Si H es el subespacio que tiene la misma dimensión, tal que n es igual a R, entonces H es igual a B, y el complemento ortogonal de H es el vector nulo. Y la dimensión del conjunto que solamente contiene el vector nulo es 0. Quiere decir que se cumple con la tesis, porque la dimensión de H complemento ortogonal sería n menos n. Así que en realidad no se rompe la teoría. Entonces lo que vamos a hacer es suponer que H no es el subespacio trivial, ¿sí? Para que el teorema tenga un poco más de sentido, ¿sí? no sea trivial. Bien, tomo H, y H por hipótesis tiene dimensión R, entonces tomo una base de H.
¿sí? Si H tiene dimensión R, quiere decir que la cantidad de vectores que tenga la base de H va a tener que ser R. U sub 1, U sub 2, U sub 3, U sub R. Y esta demostración toma una base ortonormal de H. Por el proceso de Gram-Schmidt nosotros probamos que si la base que yo tomo para demostrar este teorema no fuese ortonormal, bueno, bastaría ortonormalizarla. Dicho de otra manera, todo espacio vectorial admite una base ortonormal. Entonces, no perdemos generalidad si le exigimos a la base que sea ortonormal, porque si no lo fuese, elegiríamos otra o le aplicaríamos el proceso. Entonces tomamos una base ortonormal. Lo que vamos a hacer con la base ortonormal es ampliarla a una base ortonormal de B. ¿Cómo sería esto? Yo tengo estos R vectores, que son esta base que está acá. Entonces lo que haría sería agregar un vector más que cumpla con la condición de ser LD con estos. Una forma en la que se suele hacer esto en la práctica es, por ejemplo, tomar dos vectores, sumarlo componente a componente y cambiarle uno. Por ejemplo, no sé, si yo quiero un vector LD con el vector 1, LD no, LI, con el vector 1, 1, 2 y con el vector 0, 1, 1, estos dos vectores no son paralelos, así que es evidente que no son LI. Si yo quisiese un vector, no son LD, digo. Si yo quisiese un vector LI con estos, bueno, podría sumar las componentes, 1 más 0, 1, 1 más 1, 1, 2, y si hago 2 más 1 me da 3. Si yo pongo acá 3 me va a dar LD, entonces acá le pongo 2, o 5, o menos 2, o cualquier número que no sea 3. Entonces este elemento es LI con respecto a los dos anteriores. Bueno, ¿y ahora qué tendría que hacer? Ortonormalizar. Bien, una vez que tengo una base ortonormal con 3 vectores, si necesitas un vector más, hago lo mismo. Y así, hasta que tenga n vectores. Y lo que voy a obtener es una base ortonormal, lo que se denomina la base ampliada, porque la amplié a partir de la que tenía, de B. Los n vectores que están acá son una base de B. B por hipótesis tiene dimensión n. Así que uno de los teoremas que vimos es que n vectores en un espacio, n vectores LI en un espacio vectorial de dimensión n es base. Y otro teorema vimos que n vectores ortogonales son LI. Así que esto que está acá es una base de B. Lo que tengo que probar ahora es que los vectores que yo agregué, estos vectores que yo agregué, son una base de H complemento ortogonal. ¿Sí? Si yo pruebo eso, ¿qué pasaría? ¿Cuántos vectores le tuve que agregar? Yo tenía R vectores, y agregué vectores hasta llegar a N. ¿Qué significa esto? Que la suma de los R vectores que yo tenía, más los que yo agregué, ¿cuánto me está dando? Bueno, N. Entonces estaría probando que si esto es base de H complemento ortogonal, la suma de las dimensiones me da N. Bien, eso es lo que quiero ver, ¿sí? Eso es lo que quiero demostrar. Bueno, entonces, considero un vector X genérico, este vector X es genérico, pero con la condición de estar en el complemento ortogonal de H, ¿sí? En el dibujito que había hecho al principio, es un vector que está acá, ¿sí? Está en el complemento ortogonal de H. Es un vector genérico, pero está en el complemento ortogonal de H. ¿Cómo H complemento ortogonal, siendo H complemento ortogonal un subconjunto de B, entonces X, para estar en H complemento ortogonal, tiene que estar en B? ¿Sí? Vamos al diagrama de B, ¿no? Bien, el elemento que está acá adentro está dentro de la bolsa amarilla, pero para estar dentro de la bolsa amarilla tiene que estar dentro de la bolsa negra, tiene que estar en B. Entonces, ¿qué pasa? Si X está en B, se tiene que poder escribir como combinación lineal de la base. ¿De qué base? De esta base, de la base verde. ¿Sí? La base que tiene a los n vectores U. Entonces escribo a X como combinación lineal de los n u vectores. Esto que me queda acá. Ahora recordemos que la base es ortonormal. Los vectores tienen todos norma 1, y si multiplico escalarmente 2 cualquiera, tomados al azar, el producto me va a dar 0. ¿Sí? Eso es lo que está escrito en este renglón. U sub i por u sub j me da 0, y u sub i por u sub i me da 1. Entonces, ¿qué pasa si yo considero cuánto me va a dar el producto entre u sub 1, digamos, acá dice u sub i, ¿está bien? Pero para explicarlo, u sub 1 por x.
Hacer U sub 1 por X, ¿sí? Implica tomar esta igualdad, y multiplicarla lado a lado por U sub 1, que es lo que está escrito acá abajo. De este lado vamos a hacer distributiva, me va a quedar U sub 1 por esta expresión, más U sub 1 por esta expresión, más U sub 1 por esto, U sub 1 por esto, más, y acá me va a quedar X por U sub 1. X por U sub 1. Muy bien. Vamos a este lado. Esperen que estoy admitiendo gente, en un segundito. Bien. U sub 1 es un vector que estaba originalmente en la base de H, ¿ven? Acá. Este es U sub 1. Y esto es una base de H. Entonces, U sub 1 pertenece a H. ¿Y X a quién pertenece? Por definición, acá está puesto en amarillo. X pertenece a H complemento. ¿Y cuál es la definición de dos elementos que sean complementos ortogonales? Bueno, que su producto va a tener que dar 0. Ese es el motivo por el cual X por U sub 1 da 0. Porque X pertenece a H complemento y U sub 1 pertenece a H. Entonces, este producto me da 0. Y de este lado, todas las multiplicaciones que no sean U sub 1 por U sub 1 dan 0, porque acá está definido. Es una base ortonormal. Es decir, U sub 1 por U sub 2 da 0, U sub 1 por U sub 3 da 0, U sub 1 por U sub n da 0. Todos dan 0, excepto U sub 1 por U sub 1, que fíjense que acá falta escribirlo. Acá tendría que leerse alfa 1 por U sub 1 por U sub 1. U sub 1 por U sub 1, ¿cuánto da? 1. Entonces, de todo este lado de la igualdad, de este lado de la igualdad, da alfa 1. Y de este lado me da 0. ¿Qué acabo de concluir? Que este alfa 1 es 0. Cuando repita este proceso con alfa 2, va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque U sub 2 también pertenece a H. Entonces, de este lado, U sub 2 ahora, acá U sub 2 por X va a dar 0, y de este lado va a ocurrir exactamente lo mismo. Todas las multiplicaciones van a dar 0, excepto cuando haga U sub 2 por U sub 2, que va a dar 1. Entonces voy a llegar a la conclusión, que está planteado acá abajo, que alfa 2 también da 0. Y eso va a ocurrir cada vez que yo multiplique lado a lado por cualquiera de todos estos R vectores. Todos estos R vectores están en H. Entonces, cuando los multiplique por X, me va a dar 0. Y del otro lado va a quedar solamente ese alfa. Ahora, hay que tener cuidado con esto, y esta es la parte que a veces es difícil de entender de este teorema. Cuando yo multiplique lado a lado por U sub R más 1, es decir, el primer vector que le agregué a esta base, U sub R más 1 está en B, pero no está en H. U sub R más 1 es un vector que yo agregué, que está en B, pero que no está en H. Porque si estuviese en H, sería LD con los de acá. Y sería ridículo que tenga una base con un elemento LD, porque no sería base, ¿sí? Estaría en un absurdo. Entonces este elemento, que el primero que yo agregué, U sub R más 1, no está en H. Y si no está en H, cuando lo multiplique por X1, no me va a dar 0 acá. Entonces, ¿qué indica eso? Que yo puedo probar que todos los alfas son ceros hasta acá, hasta R. Todos los que vienen después, yo no sé si son ceros. Entonces, ¿qué me queda haciendo esa sustitución en este paso? Bien, tengo que venir hacia acá, poner todos los alfas hasta R que sean ceros, es decir, todos estos productos van a volar, y va a quedar toda esta parte. Esta parte va a quedar, ¿sí? Es decir, alfa R más 1 por U sub R más 1, más alfa R más 2 por U sub R más 2, hasta el final. Entonces, ¿qué pasó? Terminé escribiendo a X como combinación lineal de todos estos vectores. ¿Quiénes son estos vectores? Bueno, son los vectores que yo agregué. Es lo que estaba explicando acá. Los R vectores que ya estaban son los que tuvieron alfas ceros. Entonces, X, que es un vector genérico del complemento ortogonal, terminó siendo expresado como todos los vectores que yo agregué. ¿Y cuántos vectores agregué? Bueno, los que le faltan a R para llegar a N. Es decir,
n menos r vectores. Lo cual prueba que la dimensión de H complemento ortogonal son la cantidad de vectores que tiene su base, es decir, n menos r vectores, que es la tesis. Y ahí quedó probado este teorema que va a servir, que sería ideal que lo utilicen, que lo sepan, va a servir mucho para no contestar una barbaridad cuando ustedes algún ejercicio le pida hallar la base de algún complemento ortogonal, ¿sí? Porque las dimensiones tienen que sumadas tienen que dar la dimensión del espacio en el cual están trabajando. Bueno, a ver. Bueno, dentro de R3 nosotros definimos dos vectores, U y B, ¿sí? Dos vectores como base de un espacio vectorial. En R3, un subespacio vectorial formado por dos vectores tendría dimensión 2. Geométricamente, estamos hablando de ese plano. ¿Bien? Ese plano es el subespacio vectorial que tiene al vector U y B, están llamados acá el vector azul y el vector violeta, como vectores de su base, ¿sí? En términos de álgebra, de álgebra analítica, se los llama vectores directores del plano. Pero bueno, eso no es del todo relevante. También ese es digamos, este plano sería un subespacio vectorial H, ¿sí? Para que no dificulten la explicación voy a apagar los ejes, pero recuerden que los tenemos ahí, estamos trabajando con esos vectores. Bien, estos dos vectores definen el subespacio vectorial H, y H tiene un complemento ortogonal. Ese complemento ortogonal, por el teorema que acabamos de ver, está obligado a tener dimensión 1. Y si tiene dimensión 1, quiere decir que en su base, en su base, tiene un solo vector. Para ser complemento ortogonal, ese vector tiene que ser perpendicular a todo el espacio vectorial, es decir, todos los vectores que estén en el plano, en el subespacio vectorial, tienen que ser perpendiculares a ese vector. ¿Cuál es el espacio vectorial que define el vector que acá está llamado A y está marcado en rojo? Bueno, una recta. Esa recta es el subespacio vectorial H complemento ortogonal. Bien, dentro de R3 voy a definir un vector W, que está definido a partir del punto que acá está llamado P3, vamos a sacarle el nombre, que fíjense que, espero que sea claro para todos, que ese vector no está ni en el plano, ni en la recta, pero está en R3. Es decir, no está en H y no está en el complemento ortogonal. Es un vector que anda por ahí, que lo podemos mover, ¿sí? A modo de ejemplo no hay problema. Alguien me podría preguntar, ¿podría este vector estar contenido en el plano? Sí, podría estar contenido en la recta, sí, también podría, ¿sí? Pero no me serviría para explicar lo que yo les quiero mostrar ahora. Bueno, vamos a ponerlo por ahí. Bien, ese vector, ahora, lo que a mí me interesa es proyectarlo sobre el plano. Proyectarlo sobre el plano sería trazar una recta que sea perpendicular al plano y que pase por ese punto. ¿Está bien? Esa recta que obviamente es paralela a la recta roja y es perpendicular al plano. Y formar el vector que va desde el origen hasta la intersección con esa recta perpendicular. Es decir, ese vector. Ese vector, de alguna manera, contiene una especie de la dirección que tiene el vector con el cual yo estoy jugando, este vector que está acá. ¿Sí? Eso, con lo que estamos trabajando, esa sombra verde, es la proyección del vector sobre el plano. El punto obviamente puede estar de un lado o del otro, del plano, no importa. Pero esa sombra que da sobre el plano, ¿sí? Es la proyección de un vector sobre un espacio vectorial. ¿Qué particularidad tiene que tener? Bueno, por supuesto que tiene que pertenecer al plano. Pero además, tiene que ser la suma entre un vector, que es el vector verde que está acá, y el vector que va desde donde termina el punto verde hasta el punto azul. Y ese vector que va vertical entre comillas, ¿no? Porque el plano no está horizontal, es la proyección sobre la recta roja. A ver, lo voy a dibujar a ver si no entienden lo que digo. Voy a trazar ahora una recta que sea paralela al plano y perpendicular a la recta.
y donde se cruzan esa recta, con esta recta punteada horizontal con la recta roja, voy a poner esa segunda proyección. Voy a apagar el vector A rojo, que era la base. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa también, apaguemos la base del plano, que son los dos vectores que están ahí. Bueno, fíjense que lo que conseguí hacer, porque obviamente lo que va de acá, el vector que va desde este punto hasta este punto, es este mismo vector, ¿no? Fíjense que la suma de los dos vectores verdes me da el vector negro. ¿Pero qué particularidad hay? Bueno, el vector verde oscuro está en el plano, pertenece a H, y el vector verde clarito está en la recta, pertenece a H complemento. Y cualquiera sea el punto, yo puedo obtener la proyección del vector sobre el plano H y sobre la recta roja. Que, insisto, ¿no? Esto no tiene nada que ver con los ejes coordenados. Fíjense que los planos coordenados no intervienen en esto. Estamos trabajando con el plano celeste y la recta roja. Es decir, estamos trabajando con un espacio vectorial y con su complemento ortogonal. La descomposición de un vector en las proyecciones sobre un subespacio vectorial y su complemento ortogonal tienen que tener la particularidad de, por definición, ser perpendiculares y que su suma me dé el vector que yo estoy queriendo proyectar. Bien, este dibujo sirve para que ustedes puedan, entre comillas, interpretar lo que estamos haciendo, porque esto es en R3. Si yo me voy a R4, ya todo esto no tiene sentido. Es decir, ya R4 no tiene dibujos. Y si estamos trabajando con los planos con los polinomios de P3, tampoco tiene dibujo la proyección de un polinomio sobre un subespacio vectorial de polinomios. Sin embargo, la proyección existe. Bueno, espero haber sido medianamente claro con este dibujo. Voy a volver a la pizarra. Acá está. Bueno. Me estoy quedando sin tiempo. No sé si voy a tratar de que entre en el video. Bien, vamos a definir la proyección ortogonal. ¿Sí? Vamos a definirlo en términos genéricos. Entonces vamos a tomar a H un subespacio de Rn, en este caso, B un vector, ¿sí? Y lo que quiero hallar son los vectores x, y, tales que x pertenece a H, y pertenece a H complemento, y que x más y me dé B. Vamos al dibujo, ¿sí? A ver si se entiende lo que estoy queriendo decir. B es el vector negro, X es el vector verde oscuro, e Y es el vector verde clarito. Yo quiero que uno pertenezca a H, otro pertenezca a H complemento, y que la suma me dé el vector negro. Bien. A esos dos vectores se los denomina a X la proyección de B sobre H, a Y la proyección de B sobre H complemento. La forma en realidad más usual de llamarlos a este es P en W, P en H digo, y a este se lo suele llamar Q en H. ¿Está bien? Es decir, la proyección sobre el espacio vectorial se lo suele llamar P, y la proyección sobre el complemento se la suele llamar Q. Es una forma abreviada. Para no poner dos veces P, a la proyección sobre el complemento ortogonal se lo suele llamar Q. Bueno, avancemos. Esto viene por la hipótesis. Esto no lo tengo que probar. Si yo estoy pidiendo esta condición, si los vectores x y no cumplen con esta condición, no me sirven. Entonces, la considero por hipótesis, que la suma me da B. Entonces, bueno, obviamente puedo componer miembro a miembro con el opuesto de X y que me quede esto que está acá. Y pertenece a H complemento ortogonal, ¿sí? De vuelta, por hipótesis. Y tiene que ser ortogonal a los vectores de H. Entonces lo que voy a definir es una base de H. No le estamos pidiendo, por lo menos por ahora, no le estamos pidiendo a esta base que sea ortonormal, ni que sea ortogonal, pero podríamos exigírselo tranquilamente, no cambiaría absolutamente en nada pedirle a esta base que sea ortogonal, ¿está? Ni que sea ortonormal, porque si no lo fuese, bastaría con ortogonalizarla. Esto es una base, insisto, esto es una base de H. El vector que está en H es X. Eso quiere decir que X se tiene que poder expresar como combinación lineal de estos vectores. X se tiene que poder expresar como combinación lineal de estos vectores. Y en particular,
Todos estos vectores, B1, B2, hasta BR, pertenecen a H, y por lo tanto son perpendiculares a todos los vectores que estén en H complemento. Entonces, son perpendiculares a Y, porque Y pertenece a H complemento. E Y lo puedo escribir como B menos X. Recuerden que yo quiero hallar a X y quiero hallar a Y, B es dato. Yo quiero hallar a X, yo quiero hallar a Y, y los vectores B corta que están acá, que la verdad que es muy mala la elección de letras, ¿no? Porque se confunde esta B, que es dato, con esta B1, B2, B3. Pero bueno, estos B que están acá, si bien pueden no ser datos, yo los podría encontrar tranquilamente. Hallar una base de un complemento, de un espacio vectorial, bueno, habrán hecho 50 ejercicios ya de esto, porque hay un montón en la guía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Me estoy yendo un poquito por las ramas. Si yo multiplico Y, que está en el complemento ortogonal, por B1, me tiene que dar 0. Si yo multiplico Y, que está en el complemento ortogonal de H, por B2, me tiene que dar 0. Es decir, todas estas multiplicaciones de Y con estos R vectores me tiene que dar 0. Sustituyendo a esta Y como X, como B menos Y, como B menos X, digo, perdón, Y como B menos X, me queda este sistema de ecuaciones que acá está planteado, donde este sistema que está acá planteado tiene en realidad como única incógnita a X, porque B es dato, y porque los vectores B sub 1, B sub 2, B sub 3, que son una base de H, si no son datos se pueden encontrar. Entonces, ¿cómo hago para resolver este sistema? Porque uno me podrá decir, sí, pero son R ecuaciones, y yo para hallar a X necesito todas sus componentes. Entonces le pido a X que cumpla con la definición de base, es decir, que se pueda escribir como una combinación lineal de esta base, porque X está en H. Entonces, sustituyendo esta combinación lineal en todo este sistema, me va a quedar esto que está escrito acá abajo, donde las incógnitas son los alfas, y los alfas, hallar los alfas me permiten encontrar a X. Si yo encuentro todos estos alfas, ¿sí? Estos R alfas, acá dice R, acá fíjense que tendría que leerse alfa 2, B sub 2, ¿no? Bien, si yo encuentro estos R alfas, bueno, me basta escribir esto y sacar esta cuenta y voy a tener a X. Y X es la proyección, una de las dos proyecciones del vector sobre el espacio vectorial y el complemento. Bueno, lo que me queda acá por resolver es un sistema de R ecuaciones con R incógnitas, que al ser cuadrado y al estar formado por vectores que son linealmente independientes, va a tener solución. Fíjense que además es homogéneo, así que solución vamos a tener siempre. Lo que yo no le voy a decir a ustedes, no les voy a decir no les voy a exigir es una forma, un método de resolver esta ecuación. Pero no resolver esto de manera matricial es prácticamente un suicidio. ¿Sí? Porque resolver un sistema de R por R, haciendo, no sé, método de sustitución, bueno, me parece bastante tedioso. Así que me parece que la forma correcta de resolver esto es de manera matricial. Pero sin embargo, ustedes tienen la opción de cómo resolver este sistema. Bien, voy a empezar una grabación nueva porque queda menos de un minuto y vamos a hacer un ejemplo de cómo hallar un complemento ortogonal. Salimos y volvemos a entrar.